Ok, chicos de teoría del Estado. El tema que tenemos para esta clase virtual es sobre la distribución de competencias en el sistema federal. Y fíjense que una forma de valorar las consecuencias jurídicas del Estado federal es cuando estudiamos la distribución de competencias establecidas en la Constitución, recuerden nuestra norma suprema, para las entidades federativas mismas que pueden ser clasificadas en un orden como el siguiente que les voy a dar. Democráticas, ¿en qué sentido? En el sentido de poder elegir o nombrar a sus órganos de gobierno. Constitucional, en cuanto pueden darse sus propias constituciones conforme a los principios que se establecen en la Carta Federal, en la Constitución Federal, y sin que contravenga los mandamientos de nuestra Constitución Federal. Legislativa, traducida en la expedición de leyes que regulen materias que no sean incumbencia del Congreso de la Unión o que no transgredan las prohibiciones impuestas por la Constitución Federal ni manifiesten incumplimiento a las obligaciones estatales en ellas consignadas. Cuarta, administrativa, es lo que atañe a la aplicación de su legislación en los diferentes ramos de su gobierno interno, es decir, del gobierno estatal. Y por último está la judicial, que sirve para dirimir conflictos jurídicos en los casos no expresamente atribuidos a la jurisdicción federal. Las bases que delimitan las facultades entre los estados y la federación se encuentran consignadas en el artículo 124 de nuestra Constitución Federal, en el que se establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esa Constitución, por la Constitución Federal, a los funcionarios federales, se entienden que son reservadas a los estados. Ahora bien, con el tema de las entidades que son las integrantes de la federación y su orden jurídico, sabemos que las entidades federativas son las integrantes del Estado federal. Son entes a los que se les reconoce personalidad y capacidad jurídica para que éstas adquieran derechos y obligaciones tanto frente a otros estados de la federación como con la propia federación. Estas entidades, chicos, casi siempre como organización política preceden al sistema federal, pero como miembros integrantes de la federación surgen por adopción o por imposición a este sistema, mediante la aceptación del Pacto Federal. Las entidades federativas en el Pacto Federal conservan los elementos característicos de todo Estado, como lo son la población, el territorio, entendiéndose a la primera como el conglomerado humano que se localiza en forma permanente en su territorio, y al segundo, que es el territorio, como la extensión, pero también límite que haya tenido a la firma del Pacto Federal. En relación al territorio, la ley fundamental del Estado mexicano en su artículo 45 establece que los estados de la federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. ¿Cuál es la importancia del elemento territorial? Para que el Estado miembro de la, para que un Estado miembro de la Federación tenga su elemento territorial, pues esto se representa con el hecho de ser este el espacio geográfico en donde la entidad federativa ejerce sus facultades de imperium y de dominio. Ojo, sus facultades de poder público mediante los órganos de poder, así como sus derechos sobre los bienes muebles e inmuebles. El orden jurídico de las entidades federativas, al igual que para la federación, se integra por normas de diversas jerarquías y en las que ocupa el primer lugar, obviamente, la constitución local, siguiéndole las legales y las disposiciones reglamentarias, debiendo recordar el legislador en la producción legislativa que sus actos están limitados al derecho federal y muy particularmente a la Constitución Federal. ¿Qué pasa con la autonomía de las entidades federativas? Bien, fíjense que la calidad soberana que se atribuye a los Estados miembros del sistema federal requiere de establecer una delimitación y extensión del concepto en relación con la calidad denominada autonomía, que recuerden que es uno de los elementos también que vimos del Estado rompiendo con los elementos tradicionales. Y esta calidad denominada autonomía también se aplica a quienes,
pues a los estados o entidades federativas. Una forma para delimitar dichos conceptos, particularmente en el ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución Federal, resulta de la facultad que estos tienen para darse su propia organización. Fíjense que al respecto, Tena Ramírez nos expresa que el imperativo de darse su constitución de cada entidad federativa, la teoría la reconoce como característica esencial del sistema y lo impone a la vez en la Constitución General, su artículo 41, cuando dice que el pueblo ejerce su soberanía en los términos establecidos por dicha Constitución y por las particulares de los estados. A las constituciones de los estados alude también el artículo 133 de la Constitución mexicana. Las bases constitucionales que les acabo de citar tuvieron sustento en la necesidad de conceder y respetar la autonomía de las entidades federativas con la finalidad que al interior de estas sus disposiciones sean de carácter supremo. Son en estas circunstancias que a la autonomía se le ha identificado con la soberanía de los estados. Sin embargo, como lo hablamos ya en clase presencial, teniéndose en consideración la clasificación que los autores modernos han hecho de la soberanía y los doctrinarios que hemos estado viendo y que ustedes han aportado con su participación, esta calidad aplicada a los Estados miembros de la Federación correspondería, chicos, pues propiamente a una soberanía interior. En todo caso, también afirman algunos juristas, soberanía y autonomía son conceptos diferentes, dado que habrá de entenderse que la soberanía presupone una capacidad de autodeterminación, en tanto que la autonomía es la facultad de que pueda dictarse normas propias, obvio, en un ámbito interior, pero respetando reglas que derivan de una voluntad ajena. Por otra parte, las frecuentes y constantes reformas a la Constitución Federal con la finalidad de otorgarles a los órganos de la Federación que originalmente estaban otorgados a la entidad federativa ha representado, y esto es una teoría, una postura muy individual de su profesor, pero también de varios autores y juristas, porque ha representado un aspecto negativo en perjuicio de la autonomía o la soberanía interior. ¿Por qué? Porque se han disminuido que el órgano, el revisor federal, ha hecho de sus atribuciones. Hasta ahí.